El polvo cubría todo, en las ventanas, en los campos, en los muebles viejos que una vez lucieron brillantes. El mundo había cambiado. Las cosechas morían y las tormentas de tierra eran parte de la vida cotidiana. La humanidad ya no soñaba con el futuro, sobrevivía al presente. Un viejo televisor reproducía grabaciones de personas mayores, contando recuerdos que parecían salidos de un mundo completamente distinto. Mujeres y hombres hablaban sobre los días en que el polvo lo invadía todo, cuando las tormentas apagaban la luz del sol y la comida escaseaba. No se trataba de testimonios lejanos, eran parte de algo más grande, de un intento por dejar registro de lo que había sido la Tierra y de lo que se perdió. En medio de esta realidad vivía Cooper, un ingeniero y expiloto de pruebas de la NASA, que ahora dedicaba sus días a trabajar la Tierra. En la vieja granja donde vivía con su suegro Donald, su hijo Tom y su hija Murph, intentaba mantener una rutina, aunque el corazón le latía con ansias por los cielos. Murph, su hija menor, era muy especial, inteligente, curiosa, con una mirada intensa que lo cuestionaba todo. Pero también decía cosas que no siempre tenían sentido para los adultos. Una noche, Cooper se despertó sobresaltado. Había vuelto a soñar con el accidente que lo había alejado para siempre de los aviones. En su sueño, la nave descendía fuera de control y él luchaba con todas sus fuerzas por estabilizarla. La sensación era tan real que, al despertar, respiraba agitadamente, como si acabara de escapar de la muerte. El silencio en la habitación era roto apenas por el tic-tac de un viejo reloj. La mañana siguiente, el sol apenas se filtraba entre las nubes de polvo. Cooper bajó las escaleras, buscando un poco de café y algo de paz. Murph ya estaba despierta, sentada con un cuaderno en la mesa, observando los libros de ciencia. Tenía una expresión pensativa. Había dejado caer algunos libros la noche anterior, asegurando que algo, un fantasma, los había empujado desde la estantería. Durante el desayuno, el tema volvió a salir. Murph insistía en que algo extraño estaba ocurriendo en su habitación. Cooper, con cariño, le explicaba que los fantasmas no existían, pero prometió ayudarla a descubrir qué estaba provocando los movimientos. Donald, siempre con tono firme, recordaba que había cosas más importantes que preocuparse por fantasmas. El polvo no esperaría a que la familia resolviera misterios. Después del desayuno, Cooper llevó a Murph a la escuela. Allí se enfrentó con una realidad aún más frustrante. En una reunión con la maestra de Murph, le informaron que los libros de texto de ciencias antiguas habían sido modificados. La historia de la llegada del hombre a la luna ahora era presentada como una farsa, un mito patriótico creado para arruinar la economía de otros países. La educación había sido simplificada, enfocada en agricultura y supervivencia, no en soñar o explorar. Molesto, Cooper discutió con la maestra. Le dejó claro que no iba a permitir que su hija creciera en un mundo donde se negaran los logros del pasado, donde se enterrara la ciencia bajo el polvo de la ignorancia. Murph necesitaba más que eso. Necesitaba respuestas, y Cooper comenzaba a sentirse cada vez más impulsado a buscarlas, aunque no lo admitiera aún. Más tarde, mientras regresaban a casa, Murph señaló de nuevo que algo extraño ocurría en su habitación. Cooper decidió tomarse el tiempo para investigar. Revisó la estantería, la brújula y los libros. En efecto, parecía haber un patrón. Los libros caían en un orden determinado. Cooper, intrigado, trazó líneas y coordenadas en el suelo con harina, como si estuviera atrapando al fantasma. Lo que descubrió lo dejó sin palabras. Las marcas en el polvo no eran aleatorias. Había un código binario escondido en ellas. Era como si alguien, o algo, estuviera tratando de comunicarse. Las coordenadas reveladas apuntaban a un punto específico en el mapa. Un lugar desconocido. Cooper sintió una mezcla de miedo y curiosidad. Esa noche, se quedó en vela revisando los datos. Murph, a su lado, insistía en acompañarlo si decidía ir. Finalmente, al amanecer, Cooper tomó la decisión. Irían juntos.
Si ese mensaje venía de un fantasma o de algo más real, lo descubrirían. En la oscuridad, sin decirle nada a Donald ni a Tom, Cooper y Murph subieron a la camioneta y siguieron el rumbo marcado por las coordenadas. El camino era largo y silencioso, cruzando campos desiertos y caminos olvidados. Al llegar, se toparon con una cerca electrificada y un sistema de seguridad muy avanzado, pero eso no los detuvo. Una vieja costumbre de piloto lo hizo encontrar el punto débil en el sistema. No tardó en aparecer un grupo de soldados armados. Los rodearon y los llevaron al interior de una base subterránea. Allí, tras horas de preguntas, Cooper descubrió la verdad. No era una base militar, sino una instalación secreta de la NASA. Y lo que estaba por descubrir cambiaría su vida y el destino de la humanidad. Las luces de la base subterránea parpadeaban levemente mientras Cooper observaba, con asombro y desconfianza, los pasillos de concreto reforzado y maquinaria avanzada que aún zumbaba como si la NASA jamás hubiera desaparecido. Murph caminaba a su lado, asustada pero curiosa. Los llevaron ante un grupo de científicos que parecían sorprendidos por su llegada y más aún por la forma en que habían llegado. Tras varios minutos, una figura imponente y serena se acercó. Era el profesor Brand, uno de los científicos más respetados del pasado y ahora aparentemente el líder de ese último bastión secreto de exploración espacial. Brand no perdió tiempo. Le preguntó a Cooper cómo había encontrado el lugar. Cooper explicó el código en la habitación de Murph, las señales, las coordenadas. Brand intercambió miradas con su equipo y, lejos de desmentirlo, le respondió algo que cambiaría todo lo que Cooper creía posible. Eso que encontraste no fue una coincidencia. Cooper pensaba que la NASA había sido desmantelada, pero lo que descubrió fue una verdad más profunda. La NASA había pasado a la clandestinidad, trabajando en silencio en un plan desesperado para salvar a la humanidad. La Tierra estaba muriendo, y ya no se trataba de si se acabaría, sino cuándo. Lo invitaron a una sala más grande, donde un modelo a escala del sistema solar colgaba del techo, y frente a él, los monitores mostraban datos y simulaciones. Allí conoció a la doctora Amelia Brand, hija del profesor Brand, y a los otros 2 tripulantes seleccionados para una misión sin precedentes: viajar a través de un agujero de gusano recién aparecido cerca de Saturno. Cooper apenas podía creer lo que oía, pero la explicación era clara. Hacía años, algo o alguien había colocado ese agujero en el espacio, permitiendo acceso a otra galaxia. Del otro lado, 3 planetas orbitaban cerca de un enorme agujero negro llamado Gargantúa. En cada uno de esos mundos, un astronauta enviado previamente había enviado señales que indicaban condiciones prometedoras para la vida. Cooper escuchaba en silencio, mientras Brand hablaba del plan A: encontrar un planeta habitable, regresar a la Tierra y evacuar a la humanidad. Sin embargo, había un plan B. En caso de que no se pudiera regresar, los científicos llevarían embriones humanos para iniciar una nueva colonia y preservar la especie. Todo sonaba imposible, pero era real. Cooper se acercó a una pizarra donde fórmulas gravitacionales complejas estaban escritas con desesperación. El profesor Brand le confesó que aún no resolvían una ecuación clave para el regreso. El problema gravitacional impedía lanzar estaciones al espacio con suficientes personas y recursos. Sin esa solución, Plan A era una promesa sin base. Cooper se quedó solo un momento, sentado, procesando lo que acababa de escuchar. Sentía cómo algo dentro de él se reactivaba: la vocación, la misión, el instinto de piloto. Sabía que podía ayudar. Sabía volar, y la misión necesitaba un piloto. Al día siguiente, Murph regresó con Donald a casa, mientras Cooper aceptaba unirse a la misión. El profesor Brand lo miró a los ojos con respeto y urgencia. Le entregaron el archivo de la misión, la lista de los planetas: Miller, Mann y Edmunds. Cada uno representaba una posibilidad y un riesgo. Pero Cooper tenía un obstáculo mayor que el miedo al espacio: decirle adiós a su hija.
Cuando volvió a casa para empacar, Murph lo esperaba furiosa, con lágrimas en los ojos. Le rogó que no se fuera. Le pidió que se quedara con ellos. «Prometiste que volverías», le dijo con la voz quebrada. Cooper intentó explicarle que todo lo que hacía era por ella, por su hermano, por la humanidad entera. Pero Murph no entendía. No podía. Él le pidió que resolviera el fantasma, que lo ayudara desde la tierra. Le prometió que regresaría. Se inclinó hacia ella y le dijo con cariño: «Cuando regrese, tal vez hayamos tenido la misma edad». Pero Murph no quiso abrazarlo. Se quedó de espaldas mirando el reloj que colgaba en la pared, el mismo reloj que había sido testigo del mensaje en código. Con el corazón destrozado, Cooper subió a su camioneta y partió hacia la base. No miró atrás. Horas después, en un amanecer silencioso, el cohete se elevó. La tierra tembló. Murph, desde su ventana, vio el cielo encenderse con fuego y furia. Apretó los puños, conteniendo las lágrimas. El Endurance ya esperaba en órbita. La humanidad, aunque no lo sabía, acababa de iniciar su último viaje hacia lo desconocido. El rugido del cohete se desvaneció entre las nubes. Cooper, ya lejos de la atmósfera, observaba la Tierra hacerse pequeña desde la cápsula de ascenso. Su rostro era una mezcla de asombro, nostalgia y determinación. Hacía años que no pilotaba una nave, pero el instinto estaba intacto. Había algo en el silencio del espacio que lo hacía sentir vivo otra vez, como si ese fuera su verdadero hogar. La cápsula se acopló sin contratiempos al Endurance, una nave circular que giraba lentamente sobre sí misma para simular gravedad. Su diseño no era solo funcional, sino simbólico, una rueda sin fin, como el tiempo, como la esperanza que aún giraba en torno a la especie humana. Al abordar la nave, Cooper fue recibido por los demás miembros de la tripulación. Amelia Brand lo miraba con firmeza. Su rostro revelaba la carga emocional de una misión que involucraba no solo ciencia, sino también su propia historia familiar. El físico Romilly era más reservado, concentrado, con la mirada clavada en los monitores. Y por último, Doyle, ingeniero pragmático y directo, cuya forma de hablar era tan precisa como sus cálculos. Todos compartían el mismo objetivo: encontrar un nuevo hogar. Junto a ellos estaban los robots Stars y Case, grandes, rectangulares y extrañamente carismáticos. Estos antiguos asistentes militares habían sido reprogramados para colaborar en misiones científicas. Su sentido del humor podía ajustarse con precisión y su lealtad era absoluta. Cooper se sorprendió por su diseño poco humanoide, pero funcional. Eran, en muchos sentidos, más confiables que muchos humanos. La tripulación se preparó para entrar en hipersueño. Cada cápsula individual era fría, silenciosa, iluminada apenas por una luz azul. Cooper se recostó en la suya mientras observaba el retrato mental de sus hijos. No sabía cuánto tiempo pasaría dormido, ni si alguna vez los volvería a ver. Cerró los ojos mientras la cápsula se sellaba y el líquido estabilizador envolvía su cuerpo. Días más tarde, el sistema automatizado los despertó. Frente a ellos estaba Saturno, inmenso, majestuoso, rodeado de anillos dorados que brillaban con la luz lejana del sol, y justo más allá, flotaba un fenómeno que ningún ser humano había visto de cerca: un agujero de gusano, un túnel que curvaba el tejido del espacio-tiempo, una puerta a otra galaxia. Mientras el Endurance giraba lentamente hacia su rumbo, la tripulación se reunía para repasar el plan. El agujero de gusano había aparecido misteriosamente décadas atrás y nadie sabía exactamente quién lo había colocado allí. Algunos lo atribuían a una inteligencia superior, a ellos, como los llamaban. Otros preferían no especular. Pero lo cierto era que había 3 mundos potenciales al otro lado, 3 posibles salvaciones, y un solo intento. Antes de cruzarlo, la doctora Brand habló sobre el amor. En una conversación que sorprendió a todos, dijo que el amor podía ser una dimensión más, una fuerza real que los unía a través del espacio y el tiempo. Romilly la miraba con escepticismo,
mientras Cooper mantenía su atención dividida entre las palabras y los cálculos en su pantalla. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos sabían que no era solo una misión científica. Cada uno llevaba una esperanza, un vínculo, una historia personal que los conectaba con la Tierra. Finalmente llegó el momento. La nave se acercó al agujero de gusano. Su superficie no era plana ni como un vórtice violento, como tantas veces se había imaginado. Era una esfera flotante, brillante, líquida, como una gota suspendida en el vacío. Al cruzar, las estructuras de la nave vibraron. La realidad pareció comprimirse. Un estallido de luz envolvió todo. Durante el paso, Brand extendió la mano. Por un instante, creyó haber sentido una respuesta, como si algo desde el otro lado también la tocara. Un instante apenas perceptible, pero real. Cooper, atónito, recuperó el control mientras el Endurance emergía en un rincón completamente nuevo del universo. Frente a ellos estaba un sol distante. 3 planetas lo orbitaban, cada uno con características distintas, uno cubierto de agua, otro de hielo, y un tercero aún no explorado. El agujero negro Gargantúa brillaba más allá, oscuro y poderoso. La nave flotaba en silencio, y la misión acababa de comenzar. La nave Endurance flotaba en ese nuevo rincón del universo, lejos de todo lo conocido. Más allá de la vista estaba la Tierra, apenas un recuerdo. Frente a ellos, el espacio se extendía en direcciones imposibles. 3 planetas les ofrecían 3 promesas, o 3 finales. Romilly explicó que el primero en la lista, el planeta Miller, orbitaba demasiado cerca de Gargantúa, el agujero negro supermasivo. Por eso, el tiempo allí era diferente. Por cada hora que pasaran en la superficie, en la Endurance transcurrirían más de 7 años. Era una decisión difícil, pero no había margen para demoras. La señal de la astronauta Miller aún emitía datos, lo que significaba que podría seguir viva, o que su equipo seguía funcionando. Cooper, Brand y Doyle se prepararon para descender. Romilly permanecería en la nave, monitoreando desde la órbita segura. El descenso fue tenso, atravesando una atmósfera densa y húmeda. Cuando emergieron, la visión era sorprendente. Una extensión interminable de agua poco profunda se extendía en todas direcciones, reflejando un cielo gris y espeso. No había montañas, ni árboles, ni tierra firme. Solo olas lejanas, tranquilas, por ahora. Aterrizaron con cautela y descendieron. El nivel del agua apenas cubría los tobillos, pero había una presión constante en el ambiente. Brand y Doyle comenzaron a buscar la caja negra de la nave de Miller, que parecía haber aterrizado pero estaba sumergida parcialmente. Cooper revisaba el entorno, en constante comunicación con Romilly, quien desde la Endurance advertía que la proximidad con Gargantúa hacía que el tiempo jugara en su contra. Mientras exploraban, Brand se alejó un poco. Encontró los restos de lo que parecía el módulo de Miller. No había señales de vida humana, solo restos dispersos, piezas flotantes, y luego un sonido. Un rugido lejano, grave. Cooper levantó la vista. En el horizonte algo se acercaba. No era una nube, no era niebla, era una ola, gigantesca, de kilómetros de alto. La voz de Cooper se volvió urgente. Gritó el nombre de Brand, que aún no había vuelto. Corrió hacia ella. Doyle también. Tars, con su movilidad inusual, se lanzó hacia el módulo para salvar lo que pudiera. Brand tropezó, cayó. El agua la arrastró por unos segundos. Cooper la alcanzó justo a tiempo y juntos lucharon por regresar a la nave. Pero no llegaron todos. Doyle fue alcanzado por la ola antes de poder subir. La fuerza del impacto lo arrastró y destruyó parte del equipo. Cooper cerró la escotilla de inmediato. Dentro del módulo, el agua goteaba por todas partes, pero la estructura resistía. Brand, empapada, observaba en silencio mientras el reloj en el tablero seguía avanzando y avanzando. La ola pasó, dejando el paisaje otra vez calmo, como si nada hubiera ocurrido. Pero ya era tarde. Cooper sabía lo que eso significaba. 1 hora completa en ese planeta, tal vez un poco más. Cuando lograron despegar, ya no eran solo minutos, habían perdido años.
De vuelta en órbita, Romilly los esperaba. Su rostro lo decía todo. Había envejecido, tenía canas en la barba. Sus ojos estaban más cansados, su voz más lenta. Les explicó que habían pasado más de 23 años desde que descendieron. 23 años. El silencio llenó la nave. Nadie sabía qué decir. Lo que para Cooper y Brand fue un par de horas, para la Tierra fue casi un cuarto de siglo. Doyle había muerto. La misión se complicaba. Y el tiempo, su mayor enemigo, no dejaría de avanzar. Mientras la Endurance giraba en su órbita, Cooper entró solo a su cápsula de comunicaciones. Había cientos de mensajes acumulados. Uno tras otro, su hijo Tom hablaba desde la infancia, luego la adolescencia, luego la adultez. En uno mostraba a su hijo recién nacido. En otro, hablaba de cosechas, de lucha, de esperanza. Luego, la esperanza se perdía. Y Murph no enviaba mensajes, hasta que lo hizo. Su rostro, ya adulto, apareció en la pantalla. Murph le habló con la voz quebrada, diciendo que ese día era su cumpleaños, y que ya tenía la edad que él tenía cuando se fue. Le dijo que había esperado, que había llorado, que había odiado, y que aún así, aún lo necesitaba. Cooper, frente a la pantalla, se derrumbó. El espacio era frío, oscuro, silencioso, pero en ese momento, por dentro, ardía, no solo por la culpa, sino por la promesa, porque aún podía regresar, pero para hacerlo primero tenía que terminar lo que había empezado. El interior de la Endurance seguía en silencio. Cooper aún tenía los ojos húmedos. Frente a él, la pantalla estaba en negro. Murph había hablado, le había mostrado cuánto había crecido, cuánto había sufrido, y lo más doloroso de todo, lo que aún esperaba de él. Romilly se acercó y puso una mano sobre su hombro. No dijo nada. No hacía falta. El tiempo les había arrebatado más que años, les había robado partes de su alma. Reunidos en la sala principal de la nave, la tripulación revisó las opciones restantes. Solo quedaban 2 planetas por visitar. El planeta Edmunds, al que se le había dado menor prioridad por su distancia, y el planeta Mann, que enviaba señales aparentemente más prometedoras. Cooper y Brand discutieron. Ella creía que Edmunds era más viable, pero Cooper, viendo el combustible restante y la urgencia del tiempo, votó por Mann. Romilly accedió. La decisión estaba tomada. Durante el trayecto, Cooper se encerró de nuevo en su cápsula. Observó los cálculos, miró las fotografías de sus hijos, escuchó las grabaciones de Tom una vez más. El muchacho había dejado de enviar mensajes, había cambiado, se había vuelto duro. Murph, sin embargo, seguía intentando resolver la ecuación gravitacional en la Tierra junto al profesor Brand, hasta que todo cambió. Desde la Tierra, Murph envió un último mensaje. Una verdad oculta se reveló. Brand había mentido. El plan A nunca había sido viable. La ecuación nunca se había resuelto. El verdadero plan siempre fue el plan B, abandonar la Tierra y repoblar un nuevo mundo con los embriones congelados. Brand lo sabía desde el principio. Cooper, devastado, se dio cuenta de que había dejado todo atrás por una mentira. Su rabia era silenciosa, contenida. No podía permitirse estallar. Aún quedaba una misión por completar. Finalmente, llegaron al planeta Mann. El mundo era un desierto helado, blanco, cubierto por nubes de hielo y montañas congeladas. La nave descendió con dificultad. En medio de ese infierno helado, encontraron la cápsula criogénica del Dr. Mann. El renombrado científico, quien había liderado el grupo de exploradores que viajaron primero, despertó con lágrimas en los ojos. Su rostro, envejecido pero fuerte, se contradecía. Hablaba con esperanza, pero sus ojos guardaban otra cosa. Dijo estar solo desde hacía años, sobreviviente en un planeta que lo estaba matando lentamente. Agradeció que por fin alguien lo hubiera rescatado. Durante las siguientes horas, Mann mostró el terreno. Caminaban por la superficie nevada, con respiradores y visores empañados. El planeta parecía estable, frío, pero con una atmósfera respirable. Mann explicó que las condiciones eran extremas,
pero tolerables. Presentó datos optimistas. Cooper quiso creer. Quería aferrarse a que tal vez todo aún tenía sentido. Pero Murph, desde la Tierra, no se rendía. Enviaba mensajes a Cooper, le pedía respuestas, exigía saber si sabía de la mentira. Mientras tanto, en la Tierra, el profesor Brand moría. Murph tomó su lugar. Ella se comprometió a resolver la ecuación por sí misma, ya no como hija abandonada, sino como científica, como mujer que no dejaría que la humanidad muriera sin luchar. De vuelta en Man, Romilly trabajaba con uno de los módulos de datos del planeta, pero algo no cuadraba. Sospechaba que había irregularidades en los sensores. Cooper también empezaba a dudar. Entonces ocurrió una explosión. Romilly murió instantáneamente, despedazado por el estallido de la cápsula que examinaba. Cooper y Brand corrieron, pero fue demasiado tarde. Algo estaba mal, muy mal. Cooper confrontó a Mann. Le exigió respuestas. El científico, con voz quebrada, confesó: había mentido. El planeta era inhabitable. Sus datos habían sido falsificados. Lo hizo porque no podía soportar morir solo. Sabía que nadie vendría por él si decía la verdad. Así que manipuló las transmisiones. Fingió esperanza donde no la había. En un acto desesperado, Mann golpeó a Cooper. Lo dejó tirado en el hielo y huyó con uno de los módulos de acoplamiento. Intentaba escapar. Quería llegar a la Endurance. Cooper, herido y jadeando, intentó alcanzar la nave. Brand lo ayudó a levantarse. TARS transmitía las coordenadas. El tiempo era crítico. Mann, sin experiencia real como piloto, intentó acoplarse al Endurance de forma manual. Pero lo hizo mal. El módulo se rompió. El sistema sellado se abrió al vacío. Una explosión lo desintegró y la nave empezó a girar fuera de control. Era una escena de caos en el espacio, fragmentos flotando, el Endurance rotando a gran velocidad, la misión al borde del colapso. Cooper no se detuvo. Lo analizó, calculó, ajustó los controles. Sabía lo que tenía que hacer. «Tenemos que acoplarnos», le dijo a Brand. «Mientras gira». Brand lo miró como si estuviera loco, pero no lo estaba. Solo era el mejor piloto que la humanidad tenía. Encendió los propulsores. Se alineó con la Endurance, girando a la misma velocidad. Los giros eran violentos, los sistemas casi colapsaban. La fuerza centrífuga amenazaba con arrancar todo. Pero lo logró. Acopló el módulo en medio del giro, estabilizó la nave y salvó lo que quedaba de la misión. Cooper respiraba con dificultad. El sudor bajaba por su rostro. El cuerpo le temblaba. «Estamos aún en la pelea», susurró, pero sabía que ya no quedaba tiempo ni combustible para regresar. Solo una opción quedaba abierta, y esa los llevaría directo al corazón del abismo, el agujero negro llamado Gargantúa. El Endurance se estabilizaba lentamente. Dentro de la nave, el silencio pesaba como el vacío exterior. Romilly había muerto. Mann también. Cooper y Brand estaban exhaustos, física y emocionalmente. Todo lo que habían construido, cada decisión tomada, los había llevado al borde de la aniquilación. El combustible restante no era suficiente para volver a la Tierra, tampoco para visitar ambos planetas que quedaban. Brand aún defendía al planeta Edmunds, el único que quedaba sin explorar, el único que no había traicionado sus datos, y quizás la única esperanza real. Cooper revisaba los cálculos con TARS. El agujero negro Gargantúa era masivo. Si lo usaban como asistencia gravitacional, podrían impulsarse con la fuerza de su atracción para alcanzar Edmunds. Pero había un precio. Para aligerar la nave, alguien debía desprenderse durante la maniobra. Solo así podrían ahorrar suficiente combustible para que al menos uno de ellos llegara al destino. Era un suicidio, pero Cooper ya lo había decidido. Mientras Brand dormía, él programó la secuencia. Preparó a TARS para descender junto con él al horizonte de eventos del agujero negro. No le dijo nada a Amelia. Solo le dejó la promesa de que ella debía continuar, que tenía que llegar, que aún había esperanza. Al despertar, Brand intentó detenerlo.
Gritó su nombre. Pero ya era tarde. Cooper ya había activado la secuencia de desacople. La nave tembló. El espacio alrededor comenzó a distorsionarse. El agujero negro no era un vórtice. Era una esfera perfecta, negra, inmensa, rodeada por un disco de luz y materia ardiente que giraba con furia alrededor de él. Un dios oscuro en el centro del universo. El módulo de Cooper se soltó. La gravedad lo atrajo sin piedad. En su interior, TARS se mantenía operativo. Ambos sabían que no regresarían. Mientras descendían, los sistemas comenzaban a fallar. Las leyes de la física, tal como se conocían, empezaban a romperse. La luz se curvaba, el tiempo se deformaba. Cooper sentía que su cuerpo se desintegraba y se extendía a la vez. Los relojes internos dejaron de ser confiables. Las paredes vibraban, el metal crujía, y entonces, silencio, oscuridad, ingravidez. Cooper flotaba. Su cápsula desapareció. No sentía su cuerpo. Ya no había nave, ni espacio, ni tiempo. Solo existía algo. Formas que no eran formas. Un espacio multidimensional, incomprensible, que parecía infinito y cerrado al mismo tiempo. Estaba dentro de algo imposible. Una estructura gigantesca se desplegaba frente a él. Era como estar en el interior de un libro abierto, pero el libro era el tiempo mismo. Infinitas proyecciones de una habitación se extendían en todas direcciones, como si cada momento del pasado y del futuro pudiera observarse al mismo tiempo. Cooper flotaba entre ellas. Era el cuarto de Murph. Desde ahí la había observado antes. Él era el fantasma. Ahora lo entendía. Desde esta dimensión estaba conectado con el pasado. Todo tenía sentido. Cada caída del libro, cada patrón en el polvo, cada vibración, había sido él. Con desesperación, Cooper intentó comunicarse. Golpeaba las paredes de la estructura. Tocaba los libros. Movía las agujas del reloj. Sabía que Murph lo observaría, que ella vería el patrón, que si él encontraba una forma de transmitir los datos de TARS, los datos cuánticos del interior del agujero negro, Murph podría resolver la ecuación gravitacional y salvar a la humanidad. TARS, aún funcional, entregó los datos. Cooper, con lágrimas en los ojos, usó el reloj de Murph, el mismo reloj que ella había conservado desde que era niña. En él envió el mensaje, bit por bit, a través de la gravedad, a través del amor. Era lo único que los unía. Desde el otro lado, una niña observaba el reloj con atención. Murph, pequeña, en su habitación, veía cómo la aguja vibraba. Anotaba, lloraba, sabía que era su padre. Siempre lo supo. El tiempo no era una línea. Era una red de momentos entrelazados y en ese instante eterno, padre e hija se tocaban a través del universo. Cuando la transmisión terminó, la estructura comenzó a colapsar. El tesseracto, como lo llamó TARS, se cerraba. Su propósito había sido cumplido. Cooper sintió cómo su cuerpo era arrastrado fuera, empujado hacia otra realidad. Una luz lo envolvió y despertó. La primera sensación fue la de aire. No el aire estéril de una nave espacial, ni el frío metálico del Endurance. Era distinto, más cálido, más suave. Cooper abrió los ojos lentamente. Un techo blanco, luces tenues, una habitación moderna, pulcra, silenciosa. Estaba vivo, pero no sabía dónde. Intentó incorporarse, pero el cuerpo le pesaba. Una enfermera apareció. Sonrió con amabilidad, sin sorpresa, como si ya lo esperaran. «Estás en Cooper Station», le dijo con voz tranquila. Él frunció el ceño. El nombre no tenía sentido, pero pronto entendería todo. Lo ayudaron a caminar por los pasillos. Desde los ventanales observó lo imposible. Una estación giratoria suspendida en el espacio, orbitando cerca de Saturno. Una colonia humana, edificios, árboles, campos, todo contenido dentro de un cilindro que giraba lentamente para crear gravedad artificial. El sueño de la humanidad, hecho realidad, y llevaba su nombre, Cooper Station. Le explicaron que había sido construida gracias a los datos cuánticos que Murph había descifrado,
transmitidos por él mismo desde el interior de un agujero negro. Ella resolvió la ecuación. Logró unir la gravedad con la mecánica cuántica. Con eso la humanidad escapó del colapso. La Tierra seguía muriendo, pero ya no estaban atados a ella. Habían encontrado un nuevo comienzo. Él preguntó por Murph. La buscó con los ojos, con el alma. Le dijeron que ella estaba allí, pero ya era anciana. Una leyenda. La heroína que salvó a la humanidad. Cooper caminó por los pasillos de la estación hasta llegar a una sala de hospital. Allí, rodeada por hijos, nietos y bisnietos, Murph descansaba. Su cabello era blanco como la nieve, su piel arrugada por los años, pero sus ojos eran los mismos. Cuando lo vio, sonrió débilmente. «Sabía que vendrías», susurró. Cooper se acercó. Tomó su mano. Ella temblaba, pero su voz aún tenía fuerza. «Ningún padre debería ver morir a su hija», dijo ella con ternura. «Así que vete. Yo estaré bien. Estoy rodeada de mi familia». Cooper quería hablar. Quería decirle todo lo que había sentido, lo que había sufrido, lo que había soñado por volver. Pero no hizo falta. Murph ya lo sabía. Se quedaron en silencio, tomados de la mano. El tiempo, por fin, se detenía. Horas después, mientras Murph dormía, Cooper se alejó. No pertenecía a ese mundo. No conocía a la gente que ahora poblaba la estación. Sus hijos habían envejecido. La humanidad había comenzado una nueva historia, y él era apenas una sombra en ella. Pero había algo que aún debía hacer. Fue al hangar. Se acercó a un módulo pequeño, con capacidad para una sola persona. Revisó el sistema. Funcional. Listo para volar. No dijo adiós. Simplemente despegó. En la oscuridad del espacio, mientras las luces de la estación se hacían cada vez más lejanas, Cooper puso rumbo al planeta Edmunds. Sabía que Amelia Brand estaba allí, completando la misión. Sabía que quizás estaba sola, y que, después de todo lo perdido, aún había algo por construir. Una base, una nueva esperanza, un futuro. Mientras la nave avanzaba entre estrellas, Cooper volvía a hacer lo que mejor sabía: pilotar. Y por primera vez en mucho tiempo, ya no huía del pasado. Iba directo hacia él. En un rincón lejano del universo, sobre un planeta solitario, Amelia Brand descendía de su nave. El aire era respirable, el terreno firme. Frente a ella, una planicie amplia se extendía hasta el horizonte. En sus brazos, los módulos de criopreservación aguardaban. Los embriones humanos que serían el inicio de algo nuevo. Con paciencia y disciplina, construyó la base. Estableció los primeros sistemas, conectó la energía, instaló los laboratorios. Lo hacía en silencio, rodeada de vacío y viento. Cada día hablaba sola. Cada noche miraba el cielo y pensaba en su padre, en los compañeros perdidos, en el piloto que se sacrificó por darle una oportunidad. Y entonces lo sintió. Un leve temblor. Una señal. Una nave aproximándose. Amelia se levantó y corrió hacia el exterior. Una figura descendía del cielo, impulsada por un motor que rugía con el eco de una historia que no había terminado. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Aún no veía su rostro, pero lo sabía. Era él. Cooper aterrizó con precisión. Bajó lentamente, sin palabras. No necesitaban hablar. Se miraron. El universo podía seguir girando, las estrellas podían colapsar. Pero en ese instante, dos sobrevivientes se reencontraban. Dos seres humanos que lo habían dado todo para que otros pudieran vivir. En silencio, caminaron juntos hacia la base. A lo lejos, la bandera de la misión ondeaba suavemente con el viento del nuevo mundo. Detrás de ellos, el módulo se cerró. Frente a ellos, la historia comenzaba otra vez. Y así, entre los restos de un viejo sueño y la promesa de uno nuevo, nació la primera colonia del ser humano fuera del sistema solar. No en guerra, no en odio, no en conquista, sino en amor, en sacrificio, en esperanza. Porque al final, lo que nos hace humanos no es de dónde venimos, sino a dónde estamos dispuestos a llegar.
por los que amamos. Fin.